Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy es un sábado especial. Vamos a tener la Santa Cena, ¿sí? Y es una oportunidad importante. Yo quisiera reflexionar con ustedes en esta ocasión de la importancia del lavamiento de los pies, ¿sí? Para ello quisiera pensar un poquitito con ustedes. He buscado la definición de lavamiento de los pies y he encontrado por lo menos 8 textos bíblicos en el Antiguo Testamento que habla sobre el lavamiento de los pies, ¿sí? No vamos a leer todos los textos, luego sí le voy a dejar a los ancianos en PDF el sermón para que usted pueda en casa poder estudiar y leer cada uno de los textos, pero fíjense, allí está en el Antiguo Testamento 6 veces. Esta expresión lavamiento de los pies está relacionado a un acto de hospitalidad por parte de alguien. Llegabas a su casa en el Antiguo Testamento, llegabas a la casa de alguien y como buen anfitrión te decía sentate, traía una palangana con agua y te lavaban los pies. Yo creo que usted tuvo una infancia parecida a la mía, combinada infancia y tierra roja, ¿no es cierto? 2 factores que hace indispensable siempre una buena palangana de agua, un buen cepillo, ¿sí? Yo me acuerdo, iba a la casa de mi tía y había que pagar un peaje antes de entrar a la casa, ¿sí? Era una casita de madera, pero parecía de cristal, ¿no? Todo limpio, todo blanco. Así que ella evaluaba con su mirada de arriba para abajo y decía, ¿te lavas solo o te lavo yo? Y me aseguro que la cosa quede bien, ¿sí? Recién ahí podíamos acceder. Ese acto de humildad, ¿no es cierto? Un acto de hospitalidad hacia las personas, especialmente a los niños. Siempre me quedó la duda si fue un acto de hospitalidad o un acto de protección de parte de mi tía, ¿no es cierto? De proteger sus bienes, de nuestros piecitos y nuestras manos. Pero 6 veces aparece allí, ¿no? Génesis 18:4, Génesis 19:2, 24:32, Jueces 19:21 y 1 Samuel 25:41. Tiene relación con acto de hospitalidad. Una vez aparece en Salmo 58:1 y tiene que ver con un acto de humillación. Yo me humillo ante usted y te lavo los pies. En Cantares, Salomón escribió ese libro y allí aparece como un asunto de limpieza, ¿sí? Lavar los pies como asunto de higiene. Ahora en el Nuevo Testamento, si usted ve la imagen allí, aparece en 2 sentidos la ocurrencia de esta expresión lavamiento de los pies. En Lucas 7:44 y en 1 Timoteo 5:10 aparece como una amable hospitalidad, muy parecido a estos 6 primeros textos del Antiguo Testamento. Yo soy amable contigo y permitime, voy a lavar tus pies. Pero San Juan capítulo 13, y yo los invito a abrir en su Biblia, San Juan capítulo 13 del verso 1 al 20, aquí la referencia tiene otra connotación, el lavamiento de los pies. Aquí aparece como una orden de Jesús a nosotros. Debéis lavaros los pies, los unos a los otros. San Juan capítulo 13, de paso, hermanos, es la única referencia que yo he encontrado. Si usted ha encontrado en algún otro lugar, me avisa, ¿sí? Me escribe. Pero yo he encontrado la única referencia bíblica dentro de los evangelios sinópticos donde está la experiencia que Jesús lava los pies a sus discípulos. Las otras referencias no se habla de lavamiento de los pies, pero aquí sí se habla. Y cuando Jesús habla, da una orden. Vamos a leer brevemente, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús te sigue amando hasta el mismo fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas que en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a enjuagarlos con la toalla con la que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Claro, para Pedro es algo extraño que el rey lave los pies al súbdito, cuando siempre era el siervo, el esclavo, quien lavaba los pies a los demás. Sigue diciendo el texto. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más lo comprenderás después. Verso 8. Un verso que vamos a volver varias veces en este mensaje. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo puede ser que mi maestro, mi rey, me lave los pies a mí? No, jamás. ¿En qué reino vivís, Jesús? ¿Dónde está tu mente? Dice el verso 9, y dijo Simón Pedro: Señor, y Jesús le respondió, el verso 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mi mano y mi cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues están todos limpios vosotros, aunque no todos. Verso 14, leemos juntos. Pues si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí aparece como una orden. El verso 14, tienen que lavarse los pies. En este diálogo con Pedro, especialmente si nosotros vamos al verso 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, sin esta limpieza, un discípulo pierde su herencia con Jesús. Jesús le está diciendo a Pedro: si yo no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, y perdón la expresión, pero es lo que dice Jesús, no sos de mi partido. Sos de otro partido. Si no te lavas los pies, no sos de mi partido. No tendrás parte conmigo. Serás de una parte distinta a la mía, de los otros, pero no mío. Implica más que una limpieza solamente del polvo de los pies de las personas. La hermana White dice, yo comparto con ustedes allí la cita: necesitamos una limpieza más superior para lavar. ¿Qué cosa dice ella? La alienación, los celos y el orgullo de sus corazones. Pedro necesitaba eso. Pero vamos a venir al día de hoy. Yo necesito eso. Yo necesito que en mí se lave el orgullo, que en mí salgan los celos, que de mí salga todo aquello que me aleja y me distancia de Dios. Vamos a ver de vuelta esta expresión en el verso 8. Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta expresión parte. Tener parte con alguien. Si Pedro no dejaba que Jesús le lave los pies, él no tendría parte con Jesús. Significa tener parte con una persona o tener parte con un lugar, esta expresión. Por ejemplo, Mateo 25:51, el siervo, dice el texto, el siervo infiel es condenado a tener parte con los hipócritas. El infiel es del partido de los hipócritas. 2 Corintios 6:15 dice: un cristiano no tiene parte con paganos e incrédulos. Un cristiano es del partido de Cristo y no del partido de los incrédulos o paganos. Yo tengo que definirme de qué parte voy a estar. San Juan 14:19, cuando habla que los fieles compartirán la vida eterna entre ellos. Los fieles compartiremos la vida eterna. Tendremos la misma parte. Compartiremos el mismo sector, la vida
eterna. Y San Juan 12:26 dice que estaría Jesús donde Él estuviese. Él deseo que nosotros como sus discípulos estemos donde Él esté. ¿Dónde está Jesús? San Juan 14. Voy pues al cielo a preparar lugar. Y cuando terminase, volveré y los llevaré conmigo. Jesús quiere que estemos de su parte. Y luego llevarnos a vivir en otra parte. La parte de la vida eterna. Hoy estamos en la parte de la vida temporal y Jesús quiere en algún momento de la historia arrebatarnos literalmente, muertos y vivos en Cristo Jesús, y llevarnos a vivir en su parte, en su mundo. Fíjense esta expresión, verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esta expresión debéis, en griego es ofelio, que ofelio cuando vamos al diccionario nos traduce o nos da dos significados. En primer lugar, el deber, como el que tiene una deuda con alguien, ¿sí? Y muchos estamos acercándonos a la directora de publicaciones, ¿no es cierto? Porque debemos la suscripción de escuela sabática que todos queremos tener para el año que viene. Entonces yo tengo una deuda con alguien. Segundo significado es tener una obligación, como aquel que tiene el esclavo con su amo, como aquel que tiene la obligación el empleado con su empleador, como la obligación que tengo yo con mi iglesia. Ofelio tiene esos dos sentidos. Aquí la obligación es lavarse los pies los unos a los otros. En otras palabras, esta acción de ofelio también tiene una connotación de que es una acción continua y repetitiva. Es una orden que Dios nos dice, te vas a tener que lavar los pies. Se van a tener que lavar los pies los unos a los otros de manera continua y de manera repetitiva. No es una ceremonia de una sola vez como el bautismo. Esto es una ceremonia que se va repitiendo en el tiempo. San Juan capítulo 13, verso 10. Fíjense qué interesante que son dos palabras en griego que en algunos textos están traducidos de manera igual cuando son diferentes. Verso 10 del capítulo 13. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies. El que está lavado no necesita lavarse los pies. Y yo voy a compartir con ustedes esta imagen. Fíjense, ahí está el texto. El que está lavado, ¿lo identifican en la pantalla? Ahí está la palabra en griego que es luo, que significa, la traducción correcta es tomar un baño. Luo es tomar un baño. Hay unas traducciones como la nueva traducción viviente, que ya lo traduce como baño, es un poco más fiel al original, dice. El que está bañado, dice esa traducción. El que está lavado, el que tomó un baño, no necesita sino lavarse, y este otro lavarse no es luo. En griego aparece otra palabra que es nipto, lavar algo o lavar parte del cuerpo. En otras palabras, Jesús está diciendo, el que está bautizado, el que se ha mojado, el que se ha bañado, no necesita lavarse de vuelta todo, sino nipto, solamente una parte del cuerpo. Y Jesús aclaró la parte, ¿no es cierto? Si fuese la mano a lavar al otro iba a ser más fácil. Pero lavar el pie implica inclinarse. ¿Quién me lava el pie a mí? Implica conocerme, tener una hermandad con esa persona. Uno, si es sincero, los pies los descubre frente a familiares. Yo cuando ando con ustedes voy con zapato, no vengo de ojota, ¿no es cierto? Pero cuando estoy en casa, estoy de ojota. Yo creo que ustedes también, ¿no? Ya el pie más descubierto. O descalzos, ¿no es cierto? Muchos ocultamos el pie por la forma de los dedos, por cicatrices, por aromas, ¿no? Distintos motivos. Pero fíjense lo que implica lavar el pie al otro. Es descubrir un mundo que implica confianza al uno al otro.
A mí me pareció tan raro la primera vez que tuve que lavarme los pies con alguien. Ayer estuve lavándome los pies con Lucas, allí en Itambé, Guazú. Me dice, Lucas, yo nunca hice esto, pero me gustó. Es la primera vez que participo. Y qué raro que es, dice. Sí, es rarísimo. Una vez que una persona ha sido bautizada, lavada, no necesita volver a someterse al bautismo por pecados posbautismales. Salvo que estos pecados sean negación o caída abierta a la apostasía, ¿no es cierto? No necesita un lugo, sino solamente necesita un nipto. Nipto, los pies. Quisiera cerrar con el verso 8 una vez más. El verso 8 a mí me dice que lavarme los pies, aparte de ser una orden de Jesús, lavarme los pies es una experiencia post-bautismal. Primero yo me baño, primero yo me bautizo, y dice Jesús, el que está bautizado no necesita otra cosa que nipto, lavarse los pies. Pedro dice en otras palabras, no tendría parte con Jesús debido a los pecados post-bautismales. Cuando él llegó a su bautismo, él resolvió su vida antigua. Jesús perdonó todos sus pecados y sus miserias. Él fue una nueva criatura en Cristo Jesús, al igual que usted cuando se bautizó. Pero luego de nuestro bautismo, hubieron pecados que tenemos que lidiar con ellos y tuvimos que lidiar con ellos. Y en la Santa Cena es donde encontramos solución a esos problemas, a esos pecados. Pedro no tendría parte con Jesús debido a los pecados posbautismales. Es decir, si no fuese quitado del medio esos pecados por medio de la limpieza, el lavamiento de los pies, él no tendría acceso a la vida eterna. He allí la importancia del rito de lavamiento de los pies. Usted me podría preguntar, pastor, entonces usted quiere decir que si yo no participo de la Santa Cena, si yo no me lavo los pies, ¿no entro al reino de los cielos? Yo creo que la respuesta está clara. Jamás me lavará los pies, le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no serás de mi partido, no tendrás parte conmigo. Corres el riesgo de creer que vas a tener parte conmigo, pero te estás entregando a la otra parte que no quieren lavarse los pies, que no quieren humillarse al hermano, que no quieren resolver las cosas con el hermano. Es interesante esta cita, la última que quiero compartir con ustedes. La hermana Juay dice, en el lavamiento de los pies están representados la propia entrega de Jesús en su vida y en su muerte, para salvar a los seres humanos. Pero detalla este punto, presten atención. La ordenanza del lavamiento de los pies conmemora la humillación de Cristo, ¿dónde? Siempre pensamos en la cruz, ¿no es cierto? Que fue humillante, como dicen, y la muerte de cruz. Pero fíjense, la hermana Juan nos revela algo nuevo. Para Cristo fue más humillante hacerse hombre. Dejar de ser Dios y ocupar la vida, ser un humano, ser una criatura. Y vivir para demostrar que se puede obedecer a Dios y que Él es el camino. Jesús nunca dijo que Él es el destino del camino. Él siempre dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Y a dónde lleva ese camino? Al Padre. Jesús quiere que tú vuelvas a ver el rostro del Padre. Pero antes de encontrarme con mi Padre, yo necesito encontrarme con mi hermano. Porque en el Padre Nuestro también nos enseñó, perdona mis pecados como yo he perdonado a mis ofensores. Antes de ir al perdón de Dios, yo necesito ir y perdonarme con mi hermano. Mi hermano tiene también el derecho de que yo le pueda perdonar. Yo tengo que humillarme y perdonar al que me ofendió. Quiera Dios que podamos ser fieles seguidores de Jesús también en esta experiencia. Y no es una opción que nos ofrece Jesús, recuerden, es una orden. Al distribuirnos ahora para compartir este momento tan lindo,
tan significativo, que tiene que ver con lavarnos los pies a los unos a los otros, podamos retornar para ser conducidos por los ancianos y participar también de los emblemas que representan la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos van a participar del lavamiento de los pies? Yo quisiera hacer una oración especial por esta experiencia. ¿Sí? ¿Se animan a ponerse de pie? Y vamos a orar. Amante Padre, gracias una vez más por la vida. Gracias por la Biblia, por tu palabra, y ser tan claro en este mensaje que nos ofreces en esta experiencia con los discípulos. Nos das una orden de humillarnos, de inclinarnos y lavar el pie al otro, de hacer lo que tú has hecho con tus discípulos, de ser siervos, de ser humilde, pero también ser perdonador. Que tu Espíritu Santo sea derramado en este momento en cada una de nuestras vidas, y al experimentar esta ceremonia única, especial, que la vamos a repetir varias veces en la experiencia de nuestra vida, hoy pueda ser un momento donde nos unamos como hermanos para también estar más unidos a ti, donde perdonemos al hermano para que en esa misma medida tú nos perdones a nosotros. Condúcenos en este momento, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.